Vamos entonces con la última unidad de biología, con desarrollo embrionario. Un poco la primera parte de esta unidad es un repaso de lo que ustedes ya han visto, las unidades, puntualmente la unidad anterior. Vamos a dividir en 3 periodos. Un periodo preembrionario, que va desde la fecundación hasta finales de la tercera semana. Un periodo embrionario, que va desde la 4ª hasta la 8ª semana de desarrollo del embrión. Y un periodo fetal, que va desde la 9ª semana hasta que nace. O sea que vamos a ir viendo en orden. Vamos a ver primero el periodo preembrionario, después el embrionario y finalmente el fetal. El más complicado de todos es el preembrionario porque son un montón de estructuras que se van formando, entonces por ahí es muy difícil analizarlas a las estructuras porque es mucha imagen. Entonces, básicamente es como la parte más complicada del desarrollo. Obviamente, este proceso va a comenzar con la fecundación. O sea que nosotros vamos a empezar por acá. Ustedes vieron la ovogénesis en la unidad anterior, vieron la espermatogénesis también. Obviamente en la fecundación se va a unir la gameta femenina con la gameta masculina. Lo que tienen acá es un poco algo que ya vieron la unidad pasada. Nosotros vimos que las mujeres empezamos a hacer el proceso de ovogénesis dentro de la panza de nuestra mamá. Es decir, aproximadamente el tercer mes de vida intrauterina, las ovogonias se diferencian en ovocitos primarios, y esos ovocitos primarios comienzan la meiosis 1 y se detienen en profase, puntualmente profase 1. Entonces, esos ovocitos primarios están rodeados de células foliculares planas que le llamamos folículo primordial. Nacemos aproximadamente con 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios detenidos en profase 1. Este sería el ovocito con las células foliculares planas alrededor. Entonces, nace esta mujer con de 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios detenidos, llega a la pubertad. Esta mujer llega a la pubertad, uno de esos ovocitos comienza a diferenciarse, va a continuar esa meiosis 1, va a transformarse en un ovocito secundario y un cuerpo polar, va a comenzar la meiosis 2 y se va a volver a detener. Entonces, así como el ovocito va sufriendo cambios, también las células, el folículo, va a cambiar. Primero, va a aparecer el folículo en crecimiento. Estas células foliculares planas que yo tenía se transforman en células foliculares cúbicas, ¿sí? Esto se llama folículo primario inicial. Fíjense que acá empieza a aparecer eso rojito, es la zona pelúcida. Acuérdense que la zona pelúcida es lo que está rodeando el ovocito. A continuación, estas células que eran cúbicas se estratifican y se transforman en esto que ven acá, que es esto. Esto, fíjense que acá la zona pelúcida ya está formada, este sería nuestro ovocito, el núcleo del ovocito, la zona pelúcida, y esto que tienen acá se llama capa de granulosa, que va a formar justamente la capa de glucoproteínas que van a rodear al ovocito. La zona pelúcida sería lo rojo que tienen acá. Esto ya es un ovocito en crecimiento, y el estadio final es este folículo que ustedes tienen acá, que es el folículo de Graf o folículo maduro. Acá el folículo ya aumentó su tamaño, y ha aparecido una cavidad que se llama antro. Fíjense que acá está el ovocito secundario, con la zona pelúcida en rojito que la está rodeando, y alrededor un grupo de células que se llama corona radiada. Entonces, cuando este ovocito secundario se libere, porque el ovocito secundario se libera en el proceso de ovulación, cuando el folículo se encuentra maduro o en estado de folículo de Graf. Entonces, el ovocito este que se libere va a estar rodeado por la zona pelúcida,
que es eso rojo, y por la corona radiada. Como les dije yo, ustedes tienen que atravesar la corona radiada y la zona pelúcida para poder llegar a el ovocito. O sea, el espermatozoide tiene que atravesar corona radiada y zona pelúcida para poder llegar al ovocito. Pero a su vez, ustedes estuvieron viendo el proceso de fecundación la semana pasada. ¿Qué dijimos? Y cuando llega aproximadamente la mitad del ciclo, el ovocito secundario se libera y empieza a hacer un recorrido por la trompa de falopio, hasta llegar a una parte de la trompa de falopio que se llama ampolla de la trompa de falopio, que es el tercio distal de la trompa de falopio. Ahí es donde verdaderamente se va a producir la fecundación. Por otro lado, el espermatozoide va a subir vagina, cérvix, útero, trompa de falopio y va a llegar a unirse acá con el ovocito. Obviamente, para que esto pase, tiene que producirse, primero que el semen tiene prostaglandinas. Acuérdense que nosotros vimos que el primer lugar donde se descubrieron las prostaglandinas fue en el semen. Esas prostaglandinas lo que hacen es estimular las contracciones de la vagina, del útero, para que el espermatozoide vaya ascendiendo. También la mujer va a liberar oxitocina y progesterona que van a favorecer ese desplazamiento. Va a haber una contracción de la vagina, del cérvix uterino, del útero, de las trompas, que van a favorecer a que el espermatozoide ascienda y llegue hasta la ampolla de la trompa de falopio. También las contracciones, por ejemplo, de las trompas hacen que el ovocito secundario vaya descendiendo. También la trompa tiene fimbrias que va moviendo ese ovocito para que se encuentre, mejor dicho, con el espermatozoide. Ahora, Profe, la perdón, decime. tengo una duda con la oxitocina. O sea, Sí, ¿es quien estimula la contracción uterina o es quien se genera por la contracción acordate que uterina? la oxitocina, las dos cosas, Marti, porque acordate que la oxitocina tiene una retroalimentación positiva. Quiere decir que cuanto vos más contraes, más oxitocina se libera. O sea que obviamente te estimula las contracciones uterinas, pero a su vez, a más oxitocina, más contracción. Y más contracción, más oxitocina. Porque mantenemos una retroalimentación positiva. Lo mismo que pasaba durante el parto, claramente estos movimientos, estas contracciones son mucho más suaves que las contracciones del parto, ¿verdad? Es decir, no es que la mujer va a sentir el dolor como si estuviera teniendo una contracción en el parto, simplemente que son pequeñas contracciones que se hacen para favorecer el ascenso del espermatozoide. Porque imagínense que, como siempre decimos nosotros, la vagina es un medio hostil para el espermatozoide. Ya de por sí tiene pH ácido. Entonces, si yo no lo ayudo a llegar, por más que tenga cola y se mueva solo, no es suficiente. De hecho, van a ver que de los 200 millones de espermatozoides que hay en la eyaculación, solo 300 aproximadamente llegan hasta el lugar donde está el ovocito. O sea, nada. Porque justamente la mayoría mueren en el camino. Entonces, si yo no lo ayudo al espermatozoide a llegar, casi que sería imposible la fecundación. De hecho, es un poco lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, el espermatozoide sufre cambios, que ustedes también los vieron, antes de que se pueda producir la fecundación, el espermatozoide sufre cambios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese espermatozoide sale del testículo, acuérdense que ustedes estuvieron viendo la espermatogénesis que se producía en el testículo, y sale del testículo, se va al epidídimo, y en el epidídimo hace el proceso de maduración. ¿Qué va a ocurrir en la maduración? En la maduración hay cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos del espermatozoide. Por ejemplo, el espermatozoide va a perder la carga negativa que tiene en su superficie. Por otro lado,
se van a incorporar al espermatozoide una cubierta, una capa de glucoproteínas que en cierta parte lo van a proteger un poco de la acidez vaginal, del pH ácido de la vagina. Pero así todo, por más que este espermatozoide madure en el epidídimo, cuando el espermatozoide sale en el semen, producto de la eyaculación, no está listo para fecundar, porque primero tiene que hacer una capacitación que la hace en el aparato reproductor femenino. Esa capacitación dura aproximadamente 7 horas y es un proceso por el cual esa capa de glucoproteínas que el espermatozoide tenía se remueve y el espermatozoide adquiere más capacidad para captar oxígeno, porque esto es muy simple. Si más oxígeno capta, más ATP genera. Si más ATP genera, más se mueve. Entonces, en esta parte de la capacitación, el espermatozoide se vigoriza, se hiperactiva. Entonces, sin esta etapa de capacitación, no se podría llevar a cabo la etapa que sigue, que es la reacción acrosómica. La reacción acrosómica ya va a ocurrir cuando el espermatozoide tome contacto con la corona radiada y con la zona pelúcida, ¿sí? Que sería esto que nosotros tenemos acá. ¿Qué va a pasar en la reacción acrosómica? En la reacción acrosómica lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hay cambios que van a producir fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana externa del acrosoma. En criollo, en el espermatozoide se van a formar poros. Entonces, esos poros va a permitir que el espermatozoide libere las enzimas que tiene en su acrosoma. Acuérdense que ustedes vieron que en el acrosoma el espermatozoide almacenaba enzimas como la acrosina y la hialuronidasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se formen esos poros en la cabeza del espermatozoide, estas enzimas se van a liberar, la acrosina y la hialuronidasa, y nos van a servir para lo siguiente. La hialuronidasa lo que hace es permitirle al espermatozoide atravesar la corona radiada, que es la parte más externa del ovocito. Y la acrosina lisa la zona pelúcida del ovocito. Entonces, una vez que atravesó el espermatozoide corona radiada, zona pelúcida, toma contacto con el ovocito secundario. ¿Y qué ocurre ahí? Cuando toma contacto con el ovocito secundario se activa. Al activarse, se despolariza y hay un gran incremento de calcio intracelular dentro del ovocito secundario. ¿Qué genera esto? Que es lo que les está mostrando en la imagen. Se liberan gránulos corticales que modifican las características químicas y físicas de la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide la pueda penetrar. Eso se llama reacción de zona. Es decir, ningún otro espermatozoide, una vez que uno llegó, puede unirse a ese ovocito porque hay una modificación en la zona pelúcida que no me permite, me cambia la permeabilidad de la zona pelúcida, de manera tal que ningún otro espermatozoide puede volver, o puede entrar, mejor dicho, hacia el interior del ovocito. Eso se llama reacción de zona. Entonces evita que se produzca lo que se llama la polispermia, que es que 2 espermatozoides o 3 o 1000 fecunden el mismo ovocito. Entonces, ¿cuáles serían las fases de la fecundación? Primero, de los 200 millones de espermatozoides que dijimos que llevaba el semen, 300 a 500 llegan al sitio. El espermatozoide, gracias a la hialuronidasa y a los movimientos de la cola que tiene, atraviesa la primera capa, que es la corona radiada. Una vez que atravesó esto, viene la zona pelúcida, que es lo rojo que tienen acá. Se libera acrosina, que es otra enzima que el espermatozoide tenía,
que lisa la zona pelúcida, la rompe, entonces le permite al espermatozoide llegar a tomar contacto con el ovocito. Una vez que se produce la unión del ovocito con la cabeza del espermatozoide, se produce la reacción de zona, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué pasa acá? Una vez que lisé la zona pelúcida, la cabeza y el cuerpo y la cola del ovocito se meten hacia adentro del espermatozoide, se meten hacia adentro del ovocito. Todo completo. Todo el espermatozoide, cabeza y cola entran al interior del ovocito. Pero la membrana que lo rodeaba el espermatozoide queda fuera, donde está la membrana del ovocito. Entonces se fusionan las membranas del espermatozoide y del ovocito, pero la cabeza y la cola entran. Todo el espermatozoide completo entra dentro del ovocito. En la etapa que sigue, como el ovocito se activó y había quedado detenido en meiosis 2, puntualmente en metafase de meiosis 2, completa la meiosis 2 y forma un óvulo y el segundo cuerpo polar. Entonces, ese óvulo, el núcleo de ese óvulo, es lo que le llamamos pronúcleo femenino. Repito, cuando se completa la meiosis 2 y se forma el óvulo, el núcleo de ese óvulo es lo que se llama pronúcleo femenino. Por otra parte, fíjense que el espermatozoide dijimos que ya está dentro del ovocito. El espermatozoide agranda su núcleo, su cola se degenera y entonces se une el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino y forman lo que ahora se llama el núcleo del cigoto o embrión, que obviamente en la especie humana tiene 46 cromosomas. ¿Por qué? 23 del pronúcleo femenino, 23 del pronúcleo masculino. Entonces, a partir de acá, he formado un cigoto o huevo que tiene 46 cromosomas. A partir de acá, esto obviamente seguimos dentro de la primera semana, chicos. Acá, acuérdense que les dije que el periodo preembrionario comienza con la fecundación. O sea que acá comenzó, acaba de empezar el periodo preembrionario. Entonces, a partir de acá, comienzan los cambios en ese cigoto o huevo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a haber un proceso de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que esa célula que se formó, el huevo o cigoto que se formó, fíjense que todavía está rodeado de la zona pelúcida. Ese huevo o cigoto que se formó, que era una sola célula, que se llama huevo o cigoto, a partir de acá empieza un proceso de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a aumentar la cantidad de células que lo forman por un proceso de mitosis, pero el volumen de ese cigoto no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Al día y medio de la fecundación, es decir, a las 36 horas, ya está formado ese cigoto por 2 células. A los 2 días y medio, por 4 células. A los 3 días, por 8 células. Y a los 4 días, por 16 células. Es esto que tienen acá. Este sería el día y medio, 2 células, 2 días y medio, 4 células, y así, acá estaríamos al cuarto día, 16 células. Ahora, fíjense que sigue apareciendo la zona pelúcida. Cuando, sí, al mantenerse siempre el mismo volumen, las células cada vez van siendo más chiquitas. Fíjense el tamaño de estas,
el tamaño de estas. Y es lógico, si tienen que entrar en el mismo volumen, cada vez las células van a ir siendo más chiquitas. Ahora, van a ver que durante el desarrollo embrionario va cambiando de nombre el huevo o cigoto. ¿Por qué? Porque al cambiar la estructura de ese huevo, de ese cigoto, va cambiando el nombre. Por ejemplo, al cuarto día, cuando está formado por 16 células, se le llama mórula. ¿Cómo lo tienen acá? ¿Por qué mórula? Porque viene de mora, tiene forma como de una mora. Entonces por eso se le llama mórula. En la mórula, lo que ocurre es lo siguiente. La mórula se puede, o sea, depende de sí misma. ¿Por qué? Porque solamente necesita un medio que contenga progesterona para poder mantenerse. Nada más. No necesita otra cosa. La mórula se mantiene sola, genéticamente depende de sí misma y solamente necesita un medio que tenga progesterona. Hasta acá, fíjense que el embrión o cigoto no contiene ninguna cavidad, es macizo y, como les dije yo, cada una de estas celulitas que van formando al embrión se les denomina blastómeras. Entonces, hasta acá hemos llegado al estado de mórula. 16 células. ¿Qué ocurre después? Aproximadamente al finalizar el cuarto día, esta zona pelúcida desaparece. No está más. Es lo que les estaba diciendo acá. Aproximadamente al cuarto día, esta zona pelúcida desaparece y chao, no queda más. Ahora, las células centrales de la mórula forman una masa celular interna y la capa más exterior de la mórula forman una masa celular externa. La masa celular interna es lo que me va a dar propiamente al embrión, al individuo, esta, y la masa celular externa es lo que me da el trofoblasto, que es lo que finalmente va a terminar formando la placenta de ese que rodea a ese embrión. Repito, entonces, hasta acá tenemos un estado de mórula, ¿sí? Como les dije, este proceso donde empiezan a diferenciarse en masa celular interna y masa celular externa se denomina compactación, ¿sí? Entonces, hasta acá solamente tengo mórula. Se han empezado a diferenciar las células externas de las células internas. Sigo. Aproximadamente 4 o 5 días después de que se produzca la fecundación, comienza lo que se llama la formación del blastocito. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, tenemos que esto que tienen acá es lo mismo que tenían antes, chicos. ¿Qué pasó? Apareció una cavidad llena de líquido que se llama blastocele. Entonces, la masa celular interna quedó acá y la masa celular externa rodeó toda la cavidad e inclusive la masa celular interna. Entonces, a partir de acá ya no tenemos más el embrión, no tenemos más la mórula, tenemos el blastocito. O sea que nuestro embrión ya no se llama más mórula, se llama blastocito. ¿Qué veo acá? Veo que esta masa celular interna que tenía acá es esta que tengo acá. Esta masa celular externa que tenía acá es lo que tengo acá, lo verde, pero ha aparecido una cavidad.
Entonces, a partir de acá, se le denomina a la masa celular interna embrioblasto y a la masa celular externa trofoblasto. De este embrioblasto es de donde surge el individuo y de estas externas es de donde surge la placenta. Entonces, a los 5 días ya tengo 60 células, a los 6 días 80 células, a los 7 días 120 células. Es decir, claramente estas células se siguen multiplicando. No es que tengo 3 células y quedan ahí. Pero aproximadamente al 6º o 7º día desde la fecundación, y escuchen bien lo que les digo, comienza la implantación. ¿Qué quiere decir esto? La implantación es cuando empieza a implantarse el embrión en las paredes del útero. Entonces, si ustedes se fijan, estoy diciendo comienza, porque la implantación no es de un día para el otro. Aproximadamente en el día 6 o 7 comienza las células del trofoblasto, que eran las células externas del embrión, a implantarse en el estroma del endometrio. Se forman estas digitaciones que después se van a transformar en las vellosidades coriónicas de la placenta. Repito, está empezando la implantación, no es que el embrión ya está implantado, está empezando. Van a ver que cada vez el embrión se implanta un poquito más, se profundiza en el endometrio de la madre un poquito más. La implantación se debe gracias a dos cosas. En realidad, nuestro embrión es endocrinológicamente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que el embrión secreta básicamente hormonas. Las hormonas que secreta son estrógenos y gonadotrofina coriónica humana. Entonces, repito, el propio embrión las está secretando, no es la mamá, es el embrión. El embrión produce estrógenos y produce gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque es la que produce, o mejor dicho, la que estimula al cuerpo lúteo para que siga produciendo estrógenos y progesterona. Entonces, esta gonadotrofina coriónica humana es la que se detecta en las pruebas de embarazo, de sangre o de orina. Pero ojo acá, porque todavía la madre, por más que el embrión ya las ha empezado a producir, no la tiene en sangre, porque todavía no hay contacto de la mamá con la sangre del bebé, o del embrión, mejor dicho. Entonces, si bien el embrión la produce a la gonadotrofina coriónica humana, no ha empezado a pasar a la sangre materna, o sea que si la madre en este momento se hace una prueba de embarazo, no le va a dar positiva, porque todavía, si bien el embrión la está produciendo, no ha pasado a la sangre materna. Ahora, empezamos con la segunda semana de desarrollo. Ya ha pasado la primera semana desde la fecundación. Seguimos. Día 8. En el embrión pasa lo siguiente. En el embrión, al día 8, hay cambios. Vamos por parte. Primero, acuérdense que la capa externa se llama
del embrión, en este momento trofoblasto, y la capa interna, embrioblasto. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque tanto la capa externa como la capa interna van a sufrir divisiones. La capa externa, que es el trofoblasto, se va a diferenciar en sincitio trofoblasto, que es la parte más externa, que son células multinucleadas, y citotrofoblasto, que es la que le sigue, que son células mononucleadas. Acá está el sincitio trofoblasto, y esto verde más clarito, el citotrofoblasto. Además, las células internas, que era el embrioblasto, también se dividen en dos: hipoblasto, epiblasto. Hipoblasto son células cúbicas, epiblasto son células cilíndricas. Miren, epiblasto, o celestito, no sé si lo alcanzan a ver, hipoblasto, fíjense, acá. Entonces, miren, en el epiblasto es donde aparece una cavidad que se llama cavidad amniótica, que es esto que tienen acá, esta cavidad blanca que aparece acá, que es un agujero, en realidad es una cavidad, eso se llama cavidad amniótica y aparece en el epiblasto. Esto amarillito que tenemos acá es el hipoblasto. O sea que, día 8, parte externa se dividió en dos, parte interna se dividió en dos, y apareció una cavidad que se llama cavidad amniótica. Está no protegido, está tapizado por una capa de células que se llaman amnios, que son células planas. Día 9. Miren, ya les digo qué cambios hay, para que nos orientemos. Sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, cavidad amniótica, epiblasto celeste, hipoblasto amarillito, para que vean que son las capas que teníamos antes, solo que han aparecido cosas nuevas. Por ejemplo, en el sincitio trofoblasto, que es la capa más externa del embrión, que es de verde oscuro, aparece, el blastocito se mete más dentro del endometrio. Entonces, el sincitio trofoblasto presenta vacuolas que se fusionan y forman estas lagunas que ven acá, que se ven en blanco porque en realidad son lagunas, son como agujeros, diríamos, que se forman en el sincitio trofoblasto. Por otro lado, las células del hipoblasto, que son estas amarillitas que teníamos acá, forman lo que se llama la membrana exocelómica, que es esto que tienen acá amarillo, miren, que rodea a una nueva cavidad que se llama saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. Entonces, fíjense, repito, se ha formado, distinto al anterior, estas lagunas, se ha formado esta membrana exocelómica y el saco vitelino primitivo. Fíjense que acá todavía no lo teníamos. Acá estaría el saco vitelino primitivo porque viene del hipoblasto. Estamos en el día 9. Ahora, seguimos avanzando. Fíjense, ¿qué pasa acá? ¿Qué vemos acá? Miren, día 9, ya vimos qué pasó. Día 11 y 12, días de los más importantes. ¿Por qué? Porque se establece la circulación útero-placentaria. ¿Qué quiere decir? Acá, recién, día 11, 12, la sangre de la mamá toma contacto con la sangre del embrión. ¿Por qué? Porque
las células del sincitio trofoblasto, que son estas que ustedes ven acá en verde oscuro, se profundizan aún más en el endometrio. Entonces, rompen las células del endotelio de los capilares maternos, que se llaman sinusoides. Entonces, estas lagunas trofoblásticas que habíamos formado se continúan con los sinusoides y la sangre de la mamá penetra en los sinusoides, que es esto que están viendo acá, que ahora se está llenando de rojo. ¿Se entiende? Entonces, a partir de acá, como se establece la circulación úteroplacentaria, a partir de acá, sí, la mamá empieza a recibir la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, acá sí empieza a recibir esa hormona y si se hace un test, le dará positivo para la hormona. También depende de la cantidad que tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No solamente ocurre esto en el día 11 o 12. Si ustedes ven acá, miren, yo tengo sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, que es lo verde clarito. Ah, pero acá apareció algo. Esto que tengo acá. Porque miren, acá tengo la cavidad amniótica, o sea, sigue estando, pero acá hay algo que no había. Claro. Eso que se formó ahí, que ustedes están viendo, se llama mesodermo extraembrionario. ¿Qué quiere decir eso? El mesodermo es un nuevo grupo de células que se forma entre el citotrofoblasto, acuérdense que el citotrofoblasto es lo verde clarito, y la cavidad o la parte externa de la cavidad exocelómica, que es esto que ustedes tienen acá. Entonces, esto es el mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario que se forma, se fusionan y se llenan de cavidades que se llama cavidad coriónica. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? En realidad, lo que importa es que esa cavidad coriónica divide al mesodermo en dos partes. Una parte interna, que se llama mesodermo esplánico, y una parte externa, que se llama mesodermo somático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el mesodermo somático con el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto van a formar el corión, que es lo que va a formar la placenta. Entonces, esto es lo que puntualmente pasa en el día 11-12. Repito, se forma el mesodermo extraembrionario, que es esta agrupación de células que tenemos acá, se forman cavidades que se llama cavidad coriónica, y me dividen el mesodermo en una parte interna y una parte externa. La parte interna se llama mesodermo esplánico, la parte externa se llama mesodermo somático. Ahora, ¿qué ocurre? Miren esto, acá está el saco vitelino primitivo, que era el que estaba acá. ¿Ven? O sea que en realidad se ha formado algo acá, en el medio, que es esto que ustedes tienen acá. Ahora, día 13, último día antes de empezar la tercera semana de desarrollo. Fíjense, vamos por parte. Antes de decirle lo que pasó, fíjense, acá tenemos el sincitiotrofoblasto lleno de sangre materna. Lo verde clarito es el citotrofoblasto. Eso sigue igual. Cavidad amniótica, que es lo que teníamos. ¿Sí? Ahora,
Este saco vitelino que teníamos acá, esto, que se llama saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, se convierte en el día 13 en saco vitelino secundario o definitivo. ¿Por qué? Porque hay células del hipoblasto que migran y forman el saco vitelino secundario o definitivo. O sea que esto que tienen acá es esto que tienen acá. La cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo o esto que tienen acá. Ahora, ¿qué más pasa? Lo que ocurre es que pasan varias cosas. Primero, como ustedes ven, se forman esto que ven acá, que se llaman vellosidades coriónicas primarias, que van a formar lo que se van a llamar las vellosidades de la placenta más adelante. Entonces, el día 13, el trofoblasto va a presentar estructuras vellosas, que se llaman vellosidades coriónicas primarias, ojo porque después se convierten en secundarias, van cambiando, pero el día 13 aparecen las vellosidades coriónicas primarias. Estas vellosidades coriónicas primarias son el inicio de lo que en un futuro van a ser las vellosidades coriónicas de la placenta. Es esto que ustedes tienen acá, miren. Esto sí. Por otro lado, esta cavidad que se habían formado acá, estas cavidades coriónicas que se había formado acá, se expande enormemente y se transforma en esta cavidad que ustedes ven acá. Todo esto es la cavidad coriónica. Pasó de ser esto, estas, a esto que ustedes ven acá. Esa cavidad coriónica rodea al saco vitelino secundario y a la cavidad amniótica. Rodea a todo, excepto a un lugar que se llama pedicelo de fijación, que ese pedicelo de fijación, esto acá no se ve muy bien, por eso les mandé el video, porque en el video se ve un poquito mejor ese pedicelo de fijación, y ese pedicelo de fijación lo que hace es, el lugar, está por acá, es el lugar donde en un futuro se va a formar el cordón umbilical. Entonces, repito, esta cavidad que tenemos acá, que se llama cavidad coriónica, aumenta enormemente y rodea a el saco vitelino secundario y a la cavidad amniótica. Fíjense cómo ha crecido esta cavidad coriónica. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido bien? ¿No? ¿Se ha entendido? Sí, profe, se entendió bien. Bien. Ustedes siempre, cuando van a estudiar esto, siempre traten de ir viendo para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Traten de analizar, bueno, a ver, esta estructura que tengo acá, ¿dónde venía? ¿De dónde venía? Ah, a ver, me fijo. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, esta cavidad, la cavidad coriónica, ¿dónde venía? Ah, eran estas cavidades que tengo acá. ¿Y esta cavidad amniótica? ¿De dónde venía? Me voy para atrás y digo, bueno, empezó acá.
cavidad amniótica. Esto que tienen acá, esto. ¿Y en qué se transformó? Y acá la veo, acá. ¿Y esa cavidad amniótica, acá dónde está? Acá. ¿Y acá? Acá. Entonces, ir reconociendo día por día qué transformaciones hay, pero de dónde viene esa cavidad o esa membrana o esa estructura. Es la única manera de poder entender el desarrollo embrionario. Ver para atrás y fijarse, básicamente, de dónde viene. Bien, arrancamos con la tercera semana. Gastrulación. ¿Qué es esto? Todavía estamos en el periodo preembrionario, chicos. Todavía no hemos pasado a ningún otro periodo. En este periodo preembrionario, la tercera semana, el proceso que ocurre es lo que se llama gastrulación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a empezar a formarse las tres capas que ustedes vieron en el embrión, que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. O sea que el proceso de gastrulación es el proceso por el cual se forman las tres capas del embrión. Esa tercera semana de desarrollo se caracteriza principalmente por esto, por la formación de las capas del embrión. Entonces, la gastrulación, miren, acá tienen para que identifiquen, sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, acuérdense que esas son las dos capas externas del trofoblasto, mesodermo extraembrionario, que era la capa del medio, y acá tengo cavidad amniótica, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino secundario o definitivo. ¿Sí? Ahora, la gastrulación, que repito, es la formación de las capas del embrión, comienza con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Miren, acá tienen la imagen, es la misma imagen que tienen en su cuadernillo. Se forma una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Ahora, ¿qué pasa ahí? El extremo más cefálico se llama nódulo primitivo. Fíjense que acá les marcan a dónde está el nódulo primitivo. ¿Qué ocurre? Perdón. ¿Qué ocurre? Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, se desprenden del epiblasto y se deslizan por debajo de él. Entonces eso hace que se produzca una invaginación. Cuando se produce la invaginación, algunas de ellas se desplazan al hipoblasto y eso es lo que forma el endodermo. Otras se ubican entre el epiblasto y el endodermo, que forma el mesodermo, y las células que quedan en el epiblasto son las que se llaman, o las que forman el ectodermo. ¿Qué quiere decir? Que el epiblasto, recuerden que el epiblasto es una capa del embrioblasto, es el que da origen a todas las capas del embrión. Al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. Las tres capas vienen del epiblasto. Fíjense que acá les muestran el epiblasto. Fíjense que acá les muestran cómo forman las del mesodermo y las del hipoblasto, que son estas amarillitas, terminan formando las del endodermo, que es la capa más interna. O sea que ya tengo ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las tres capas de mi embrión. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener un cambio en las vellosidades? ¿Se acuerdan que les conté? Que les dije que recién formábamos en el día 13 las vellosidades primarias
pero después esas vellosidades se iban a transformar en secundarias, en terciarias, porque iban a ir transformándose. Bueno, esto que tienen acá es la transformación. Esto es la vellosidad primaria, es la que formamos recién, que vimos en el trofoblasto. Entonces, esto es lo que ocurre, acá dice 12 días, pero en su bibliografía dice aprox el día 13. Ahora, a medida que comienzan a pasar los días, las células del mesodermo penetran en el centro de la vellosidad primaria y forman una vellosidad, miren, acá están las células del mesodermo, forman una vellosidad secundaria. ¿Sí? Ahora, aproximadamente en la tercera semana, las células del mesodermo, perdón, las células del mesodermo se diferencian en células de la sangre, vasos sanguíneos, y entonces ahora tengo una vellosidad terciaria. Fíjense que ahí están los vasos sanguíneos. Estas vellosidades se llaman vellosidades terciarias o vellosidades placentarias definitivas. Quiere decir que estos vasos que ustedes ven en la imagen tomarán contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, o sea, dentro del embrión, y quedan conectadas la placenta con el embrión. Para eso sirve esta vellosidad. Fíjense que si vemos acá, 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 todavía no hay vaso sanguíneo. Es como que va avanzando la vellosidad hasta que en la vellosidad definitiva encuentro estos vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos que me van a comunicar la placenta con el embrión. Es decir, esta vellosidad que ustedes ven acá es esta vellosidad que teníamos acá. Es como que le hubiéramos hecho un zoom a esta vellosidad. Esto es una vellosidad primaria. Luego se va a transformar en vellosidad secundaria y finalmente se va a transformar en vellosidad definitiva o terciaria. ¿Se ha entendido? Chicos, ¿se ha entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces, mañana vamos a seguir con el desarrollo embrionario. Vamos a ver toda la parte de las membranas extraembrionarias, vamos a ver la parte del periodo embrionario, y entre mañana y el miércoles lo terminamos porque el día jueves van a hacer el TP. Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.